Buenas tardes, soy Víctor Gallón, abogado de MIH y ARG Abogados de la ciudad de Medellín. El día de hoy se hará apertura el primer conversatorio internacional en Derecho Penal, Civil y Laboral. Tenemos el honor de contar con la participación de países amigos como Argentina, México y Perú. Por parte de Argentina, contamos con el doctor Patricio Manuel Prono, especialista en Derecho Comercial, magíster en Derecho Empresario, presidente del Instituto de Derecho Comercial del Colegio de Abogados de Santa Fe, Argentina. Por parte de México, contamos con la presencia del licenciado José Eduardo Telles Espinosa, licenciado en Derecho en la Universidad Regional del Sureste, especialista en Derechos Humanos, magistrado del Circuito en Retiro, fundador de Charlas de Amparo. Por parte de Perú, tenemos el honor también de contar con el doctor Edmundo Trujillo Blas, abogado, magíster en Derecho Civil y Comercial. Para este conversatorio internacional se ha planteado una pregunta que surge de la obligatoriedad de la necesidad que tenemos en todo el país. La aparición del COVID-19 en el mundo nos enfrenta a un desafío sin precedentes. Nunca un hecho imprevisto había conducido a un incumplimiento masivo en las obligaciones. Surge la pregunta entonces que si la aparición del COVID-19 puede constituirse como causal exoneradora en el cumplimiento de obligaciones contractuales. Le damos entonces la palabra al doctor Patricio Manuel Prono para que nos dé su postura frente a la representación de su país, Argentina. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Víctor, y por la presentación. Nosotros, quienes estamos relacionados por ahí, no solamente como operadores del derecho, sino también en el mundo académico, y muchas veces imaginamos ejemplos para nuestros alumnos, quizá cuando estamos evaluando y dando este tema del caso fortuito y la fuerza mayor, quizá este sería un ejemplo que nos viene al pelo, un ejemplo clásico de un caso fortuito y fuerza mayor. En nuestro derecho argentino, nuestro Código Civil y Comercial, joven, tiene apenas casi 5 años, salió en 2015, en julio del 2015, y los efectos del caso fortuito y la fuerza mayor se emparejan en un mismo instituto que se llama imposibilidad de cumplimiento, que es común a todas las obligaciones, no solamente a los contratos, y que por supuesto es la imposibilidad de cumplir sin responsabilidad, y siempre y cuando, lógicamente, sea una cuestión objetiva, absoluta, definitiva, y que además, por supuesto, el deudor no se encuentre en mora. Por supuesto que la mora del deudor inhabilita toda posibilidad de invocar esta figura resolutoria, extintiva del contrato, sin ningún tipo de responsabilidad. Creo que en líneas generales, por supuesto que hay que analizar cada caso concreto, si había un plazo esencial de cumplimiento, cuáles eran las naturalezas de las obligaciones asumidas por las partes, pero en líneas generales, no la situación de la aparición del COVID, sino la situación de aislamiento social que tenemos en el país. En nuestro país se dictó un decreto de necesidad y urgencia por el cual se dicta el aislamiento social preventivo y obligatorio, lo que comúnmente llamamos la cuarentena. Entonces, esa imposibilidad de cumplir con el tráfico de las personas, con el tráfico, con el tránsito normal del transporte, de la entrega de mercaderías, con la apertura de comercios, etcétera, etcétera, evidentemente marcan una imposibilidad de cumplimiento. Cuando esa imposibilidad de cumplimiento es meramente temporaria, lo que dice nuestro Código Civil y Comercial es que si el plazo de cumplimiento era esencial, también es invocable el caso fortuito o fuerza mayor. Cuando la imposibilidad, repito, es temporaria, pero el plazo era esencial para el cumplimiento de esa obligación. No obstante lo cual, yo quiero mencionar
otros institutos que son aplicables al caso y que tenemos incorporado en nuestro derecho a partir de esta reforma reciente, y entre ellos destaco la frustración del fin del contrato, destaco también la teoría de la imprevisión, también conocida en el mundo occidental como la excesiva onerosidad sobreviniente, cuando las prestaciones de las partes se tornan absolutamente excesivas, cuando el contrato pierde todo equilibrio, ¿no? Cuando pierde toda relación de equilibrio. Pero también quiero mencionar, porque como bien dijo Víctor en la presentación, estamos en una situación inaudita de un incumplimiento masivo. Esto del caso fortuito, la fuerza mayor, la frustración de la finalidad del contrato, siempre fueron institutos previstos para incumplimientos puntuales, para incumplimientos de contratos específicos, para situaciones puntuales. En este caso tenemos una situación pandémica de incumplimiento, para utilizar la misma palabra. Tenemos una situación de incumplimiento que generó un incumplimiento, una reacción en cadena de incumplimientos. Atraviesa todos los sectores de los contratos, financieros, inmobiliarios, de consumo, etcétera, etcétera. Y tenemos una herramienta importante que puede servir, que son los contratos conexos. La teoría de los contratos conexos, esto de los contratos que están unidos por una causa fin, en nuestro derecho, el artículo 1075 del Código Civil y Comercial, precisamente prevé la posibilidad de oponer las excepciones de incumplimiento, ya sea de incumplimiento total, de incumplimiento parcial o de cumplimiento defectuoso, no solamente de la contraparte de mi contrato, sino del incumplimiento de otro contrato cuando está vinculado a una misma causa fin, cuando forma parte del mismo archipiélago de contratos, como decimos acá, esa cadena de contratos, esa conexidad contractual. Entonces tenemos que ir un poquito más allá, creo, y no solamente quedarnos en la fuerza mayor o en el caso fortuito, sino buscar otros institutos que también pueden servir y que nos dan herramientas no solamente para la extinción del contrato, sino la readecuación del contrato, que creo que en estos momentos también en el que todos debemos entender que todos perdemos algo, y en esa negociación creo que la autonomía de la voluntad es esencial para readecuar, recomponer, y creo que las partes tienen no solamente una obligación jurídica, sino un deber moral de renegociar los términos de los contratos. Con esto creo que cumplí con la premisa del tiempo, Víctor. Continuamos con el país de México por parte del licenciado José Eduardo Telles Espinosa para que nos dé la posición personal desde su país frente a la pregunta que se indicó. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde luego agradezco la invitación, la participación. Son varios puntos, creo que nos hermanan en esta práctica procesal a nivel iberoamericana, en donde pues llegamos al punto común, ¿no? ¿Qué pasa con COVID? Situación de México. En el 23 de marzo del 2020, aquí en México, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual el Consejo de Salubridad General reconoció la enfermedad por el virus. Se refrenda el 30 de marzo de 2020, se le dan las características de una fuerza mayor, ya para efectos de ir a la parte conducente, y el 31 de marzo se ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de las actividades no esenciales y continúan las actividades esenciales. Nuestro Código Civil, me apoyaré ahora en el federal, tenemos nosotros, por nuestro sistema, tenemos nuestra legislación federal, nuestras legislaciones de las distintas entidades federativas, nos apoyamos en el civil federal por tratar de homologar. De igual forma nos dice qué pasa con caso fortuito, qué pasa con fuerza mayor. La Corte ha hecho algunas definiciones y concretamente en el artículo 2111 del Código Civil establece que nadie está obligado al caso fortuito, sino cuando ha dado causa, contribuido a él,
cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad o cuando la ley se lo impone. Tomando en consideración lo anterior, en el caso Fortito, desde luego, no es imputable, regla general, en este caso al arrendatario, menos yo diría al arrendador, y digo, es numeroso el marco jurisprudencial que está al respecto, pero en este tipo de situaciones, al punto al que llega, bueno, invocamos aquí en México la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, el artículo 79, numeral 1, los principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales, el 7.1.7, la fuerza mayor, pero llegamos a un punto común. ¿Qué pasa en México ante esta imprevisión? Nos apoyamos en la teoría de la imprevisión y en esencia constituye, si el arrendatario puede seguir haciendo uso del inmueble, si este uso es parcial, podrá haber una disminución en el pago, pero si no lo puede hacer, caso concreto, y a mí me llama profundamente la atención el tema de pues muchos centros comerciales, muchos moles o malls, como se les dice en algunos otros lugares, en donde no es materialmente posible ingresar al local. Entonces, nuestra legislación plantea, y yo tengo mis severas dudas, que en ese tipo de situaciones, aunque haya una improvisación, debe de quedar exonerado el inquilino a estar pagando la renta. Yo insisto en esta primera aportación, hasta ahí me quedaría, transmitiendo desde luego que esta confrontación de derechos generada por la toma de decisiones a nivel federal, en donde se dice, sí, todo mundo a casa, todo mundo se guarda, todo mundo va a tener su aislamiento social. Pienso yo que no supera el test de proporcionalidad, pienso que son medidas que no están tomando en consideración las consecuencias para, en este caso, los mismos inquilinos, y me refiero a los inquilinos productores de la renta, bueno, de la actividad comercial que genera la renta. Entonces, concluyo, en México tenemos que nadie está obligado al caso fortuito, sino cuando le ha dado causa, y como no ocurrió en ninguno de ellos, y como México lo catalogó a nivel federal como una causa de fuerza mayor, la posición normal que se está asumiendo es, si no puedes hacer uso del local, quedas exonerado del pago de renta, y si puedes hacer un uso parcial, pensemos, regreso a los restauranteros, por ejemplo, que no pueden ocupar al 100% sus instalaciones, sino solamente dar servicio para llevar, como se le dice por acá, llegarán a un ajuste de renta parcial. Lo cierto es que en la práctica, muchos inquilinos están más con la idea de me está yendo mal, apenas estoy sacando los gastos y ni la parte proporcional te voy a pagar. Es cuanto. Muchas gracias, doctor Telles. Continuamos con el doctor Edmundo Trujillo Blas por parte del país de Perú para resolver la pregunta que inicialmente se planteó. Muchas gracias. Otra vez, reiterarle los agradecimientos por la invitación y a la conversación. Somos herederos de un sistema denominado eurocontinental, el romano-germánico, y pertenecemos a un sistema iberoamericano. Evidentemente, la respuesta a la interrogante formulada encierra una universidad que puede tener algunas particularidades de acuerdo a las legislaciones. Sin embargo, sí, para el caso peruano y para las diversas legislaciones del civil law, evidentemente la doctrina del denominado cambio de circunstancias y específicamente el caso fortuito fuerza mayor ciertamente viene a dar respuesta a la interrogante. Sin embargo, en el caso peruano ha habido voces disidentes, básicamente los maestros de la vieja guardia han salido a discrepar y han partido por diferenciar, esencialmente primero, entre caso fortuito y fuerza mayor. Entendido el caso fortuito, de acuerdo a algunos tratadistas, como un hecho, digamos, circunstancias absolutamente imprevisibles,
y la fuerza mayor, o entendido como hecho de la naturaleza, y la fuerza mayor entendido como el hecho del príncipe, es decir, las distintas disposiciones, en este caso casi las legislaciones nacionales e internacionales de los aislamientos obligatorios vendrían a ser la fuerza mayor. Entonces hay esa disquisición, pero a primera impresión la respuesta es que para el caso peruano solamente los aislamientos sociales obligatorios es el caso eximente de la responsabilidad en el incumplimiento de las obligaciones contractuales o no contractuales. En cambio, respecto de la fuerza mayor, existe una posición bastante discrepante, y creo que la posición mayoritaria es que propiamente no constituye un motivo, digamos, justificante del incumplimiento de las obligaciones, porque se cataloga para la doctrina peruana el COVID propiamente como un evento neutro, ¿no? Salvo que se trate, por ejemplo, de prestaciones intuito personae. Un caso, por ejemplo, que un pintor famoso peruano se haya obligado a entregar un determinado cuadro pictórico en un plazo en el cual justamente sucede o le da esta circunstancia de que se enferma por contagio, por COVID. Esa circunstancia específicamente le impediría cumplir con esta obligación, que solo él lo puede cumplir y ninguno otro. Pero hay una unanimidad absoluta en que la fuerza mayor, que es en este caso el aislamiento social obligatorio, sí constituye pues una causa eximente, en abstracto ciertamente, de ciertas obligaciones, del incumplimiento de ciertas obligaciones contractuales. Pero yendo a casos específicos, se me ocurre mencionar el caso del arrendamiento, al igual que en México, como hizo comentario el colega. Depende de la finalidad con el cual fue cedido el inmueble. Para los casos de uso de habitación, la doctrina considera que en tanto el arrendador está garantizando el uso del bien, no hay imposibilidad de prestación ni de contraprestación, y la doctrina peruana entiende que el caso de la contraprestación, que en este caso es el pago de dinero, no podría devenir en imposible, porque el dinero sigue circulando, ¿no? Es un elemento circulante que no puede devenir en una imposibilidad. Pero más allá de eso, sí cabe discutir, ciertamente, el tema de la recesión económica, el tema de la, digamos, de la ruptura de cadena de pagos que se va a generar, y circunstancialmente, en 2 meses todavía eso no se siente. Evidentemente hay una disminución del Producto Bruto Interno, en el caso del Perú, hasta un 15%, que avisora que la circunstancia va a ser así. En el Perú, el Código Civil del año 1984 señala en su artículo 1315 que el caso fortuito, la fuerza mayor, no hace una distinción conceptual, es una causa no imputable y acarrea pues como consecuencia que el impedimento de la ejecución de la obligación contractual, digamos, exime de obligación al deudor. Creo que me estoy pasando de tiempo, podríamos seguir conversando. No ha habido intervencionismo de parte del Estado. Se está dejando que los privados, digamos, por la libertad contractual, puedan solucionar sus problemas bajo la autonomía privada, sin intervencionismo estatal, por supuesto, porque también existe el artículo 62 de la Constitución Política, que garantiza la intangibilidad de los contratos celebrados entre las partes, que puede ser un asunto discutible, pero está asentado así en la Constitución Política del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Quisiera terminar con una pregunta, esperando una respuesta concisa en cada uno de ustedes, sobre cómo está la posibilidad del ejercicio del litigio para nosotros, los abogados,
en el sentido de que si las instancias judiciales están permitiendo el acceso a la labor en este momento o están suspendidos los despachos judiciales y términos judiciales para bien sea la exigencia de los derechos de una parte en el cumplimiento de un contrato o bien sea para proponer la excepción, por otra parte, donde se apoye como una excepción en caso fortuito o una justificación para el no cumplimiento de las obligaciones. Le doy la palabra al doctor Patricio Manuel Prono para que nos indique la realidad jurídica que pasa en su país. Bueno, lamentablemente en nuestro país la justicia está funcionando muy mal en el caso este de la pandemia. En general, los grandes conglomerados, generalmente las ciudades que tienen más de 500.000 habitantes, los tribunales no están habilitados, sí están habilitados solamente los tribunales de ciudades más pequeñas, ciudades de menos de 500.000 habitantes, pero lo que es Buenos Aires, Córdoba, Rosario, en el caso mío yo estoy en la ciudad de Santa Fe, que también tiene más de 500.000 habitantes, no tenemos tribunales, solamente está habilitado el Poder Judicial para cuestiones muy urgentes, muy extremas, vinculadas al derecho penal, a la violencia familiar, algunas medidas cautelares muy poquitas, y lamentablemente en los demás temas civiles, comerciales, de derecho privado, contractual, salvo cuestiones muy puntuales de pérdida de derecho, no tenemos posibilidad de acceso a la justicia hace más de 60 días. Realmente es una situación, coincido, creo que el colega de México decía que en este caso es absolutamente desproporcionada a la situación. Hay algunos servicios que se consideran esenciales, con todo el respeto del mundo, veterinarias, ferreterías, y sin embargo el acceso a la justicia no está considerado como un servicio esencial. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con la posición del licenciado José Eduardo Telles Espinosa para que nos dé su posición personal frente al litigio, lo que se estaba indagando. Muchas gracias. Sí, pues con mucho respeto al gobierno federal, sobre todo que formé parte de él 29 años, el Poder Judicial de la Federación, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, el Consejo de la Judicatura Federal, que son las instituciones federales, más las entidades federativas, casi en su totalidad, por no decir en su totalidad, llegamos a un punto común con el doctor Prono en cuanto a no hay un acceso a la justicia, no hay un acceso a la jurisdicción, solamente los casos penales, pero por ejemplo todas estas contiendas de índole mercantil, pagos que tienen que realizar deudores, ya en ejecución de juicio, pues se les permitió, lo comentaba yo con el maestro Ambriz también de aquí de México, como en los toros, ¿no? Tomar aire, ¿no? Para que se fortalezcan. Y entonces ha sido una crítica inicial por parte del Foro de Litigantes Mexicano. Esto permeó, llegó a la Corte, llegó al Consejo de la Judicatura, empezaron a sesionar digitalmente, de manera virtual, a través de plataformas. En una primera etapa, en una segunda etapa, los tribunales colegiados, que son los del juicio de amparo aquí en México, empezaron a llevar sus sesiones también de manera virtual, pero nos encontramos con una reticencia por parte de algunos juzgadores que, por decir algo, se presenta aquí un juicio de amparo en contra de una orden de aprehensión para que el quejoso no sea detenido, y algunos juzgadores dicen, oye, eso no es urgente. ¿Cómo que si no es urgente, entonces por qué lo andan persiguiendo, no? Entonces la posición de México ha sido en esa parte lamentable. Nos han estado dando aquí en México, se dice, nos están dando largas, ¿no? 15 días más, un mes más, ya supuestamente la próxima semana ya iniciábamos y empieza a salir los acuerdos de no, hasta el 15. Pero hay un acuerdo a nivel federal por parte de la Administración Pública Federal, o sea, Presidencia de la República, Poder Ejecutivo, que, por ejemplo, a personas que están en este grupo vulnerable, personas de la tercera edad, personas con hipertensión y todo, se van hasta agosto. O sea, van a seguir en casa hasta agosto, ¿no? Entonces sí,
tenemos un incipiente acceso a la jurisdicción a través de la justicia electrónica. En algunos poderes estatales, pues también se empiezan a llevar estas sesiones, pero empiezan, valga la expresión, a desahogar un poco de trabajo, pero no se están dando cuenta del enorme cúmulo que va a venir después. Es cuanto. Muchas gracias, licenciado. Continuamos con la posición del país de Perú por intermedio del doctor Edmundo Trujillo Blas. Sobre el sistema de justicia peruano, en realidad no sé si sucedería en los otros sistemas de Latinoamérica, pero andaba colapsado antes de la pandemia, todo el sistema judicial, porque casos que debían resolverse en 6 meses, los procesos sumarios, por ejemplo, un proceso de desalojo, demoraban 4 o 5 años, un colapso total. Los procesos penales que debían durar en un máximo de 1 año han demorado 8 años y algunos todavía no concluyen. Si el sistema de justicia ya andaba colapsado así, cuando vino el aislamiento social obligatorio y con el tema de la pandemia se suspendió todos los trámites, inclusive la instancia máxima de gobierno del Poder Judicial, que es el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en el Perú. Apenas se decretó el estado de emergencia el 15 de marzo del 2020, emitió un documento por el cual se suspendían todos los los plazos procesales, que era innecesario, evidentemente, porque había un acto de gobierno ya que suspendía todo eso. Pero habilitó a su vez órganos de emergencia para una serie de casos, por ejemplo, amparos, donde se puedan solicitar medidas cautelares, casos penales, alimentos, algunos casos laborales, pero y los de violencia familiar, evidentemente. De todos ellos, en la práctica solamente ha funcionado el sistema penal para los casos con reos en cárcel, y los de violencia familiar, evidentemente, además los de alimentos, pero para ningún otro caso el sistema de justicia ha estado funcionando. Ahorita están efectuando, digamos, la implementación de protocolos, porque aquí el tema es que hay que ponderar. Detrás del funcionamiento del aparato de justicia existen personas, y creo que hay una preocupación por ponderar esos intereses, ¿no? Si bien el acceso a la justicia es digamos, una actividad, desde nuestra consideración, esencial, hay toda una ponderación que efectuar sobre la posibilidad de realizar de manera presencial el trabajo judicial. Yo pienso que el sistema judicial va a colapsar todavía mucho más y el sistema de justicia no va a estar acorde con las necesidades de los ciudadanos y de la población, toda vez que están pretendiendo implementar un trabajo remotos. Sin embargo, el sistema no está preparado para eso. Ciertamente no hay equipos electrónicos, no hay internet fluido. Hace una semana hubo un incendio como consecuencia del sobrecalentamiento de los aparatos electrónicos con los que se están llevando a cabo audiencias virtuales para los procesos penales. Pero bueno, hay que tener fe y hay que tener esperanza que esto pueda mejorar, porque es digamos, una crisis global. Muchas gracias por su participación, doctor. No quiero terminar sin antes darle el agradecimiento por la participación a cada uno de ustedes en el desarrollo de las posiciones controversiales que está pasando en el mundo, en participar en este conversatorio internacional en lo que es materia civil, penal y laboral, que a continuación vamos a tener más video frente a esto. Muchas gracias por su gran aporte en este tema.